Lo único que haces, a diferencia del NER, es estructurarlo, es decir, quiero estos datos específicos. Pero como los trabajes después... Ah, disculpe, eh, me mareé un poco eso de la grabación. Como los trates después a los datos depende de ustedes, ¿está bien? En tu propio código vos podrías decir justamente eso, anda guardándolos a medida que me lleguen. ¿Se entendió más o menos la aplicación? Es algo que Sí, nosotros en nuestro chatbot que tenemos en el instituto lo usamos. sí, sí, entendí. Y el tema, por ejemplo, vimos como en N8N el concepto de Ujú. aplicarle memoria a la IA es bastante sencillo, se agrega un nodo, pero en el caso de Sí. que tenga que programarlo, ¿hay alguna metodología, alguna forma de hacerlo sencillo, digamos? ¿O se complejiza todo más? Sí, sí los hay, pero no van tanto de la mano de la IA, por eso no lo di del todo. Sí vimos cómo darle memoria, pero lo hicimos con variables. O sea, funcionaba perfecto, yo podía mantener una conversación con memoria, pero si apaga y volvió a prender el programa, se olvidó de todo. Para solucionar ese problema normalmente se utilizan o archivos para guardar una conversación, donde yo voy a ir escribiendo mensaje, 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 o bases de datos. Yo no les di base de datos, aunque es la mejor solución, por una cuestión de que base de datos es un tema muy amplio y que podríamos dar un curso solamente de base de datos. Pero normalmente se guarda, por un lado, una tabla de conversaciones y por el otro, una tabla de mensajes. ¿Qué es lo que hace N8N? Yo con N8N lo pude dar porque ya está hecho, es simplemente conectar. Con base de datos, desde código hay que diseñarlo también, ¿se entiende? Claro, entiendo. Y ese contexto después se va pasando en la consulta de la API, digamos, de la IA, que utilicemos para que no pregunte siempre lo mismo, ya Exactamente, sepa. Ah, ok. Ahora entiendo un poquito más. exactamente. Mi consejo, ustedes para su Bueno, proyecto final o para lo que están haciendo hasta ahora, si no saben base de datos, háganlo con archivos porque funciona igual de bien a pequeños proyectos, les funciona igual de bien y es mucho más fácil, y estoy seguro que la mayoría de ustedes ya los debe haber visto, y si no lo vieron, en 15 minutos lo aprenden. Realmente es un tema muy simple el de archivos. Las bases de datos son más pesadas, ¿está bien? Si quieren, de hecho, les puedo mostrar un ejemplo de memoria con archivos. sí, Bien, estaría bueno. dicho eso, ¿alguna otra consulta? Ok, continuemos con lo que estábamos viendo la clase pasada entonces. Voy a hacer un leve repaso de lo que venía siendo más que nada la teoría. Si algo no había quedado claro, me detienen de inmediato, hago la pausa y retomamos el concepto. No me voy a volver a detener a explicar la práctica de todo lo que era las técnicas básicas. ¿Está bien? Esas las damos por sabidas. Vamos a ver la práctica solamente de las técnicas avanzadas. Entre ellas vamos a volver a ver, aunque sea por arriba, embedings, que era lo último que habíamos visto la clase pasada. ¿Por qué? Porque el tema que sigue, que es RAG, parte directamente desde Embedding. ¿Está bien? Empecemos con esto. Nosotros la clase pasada habíamos empezado a hablar, primero que nada, de resumen de textos. ¿Para qué les había mencionado yo que era muy útil? Más allá de estos que tienen acá. Había un uso que a nosotros nos encantaba. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cómo, profe, puedes repetir? ¿Se acuerdan cuál era el uso que yo les mencioné que era muy útil para resumen de textos? ¿O el uso de resumen de textos que era muy útil? Sobre todo para conversaciones. Eh, Ok. No, no recuerdo. Nosotros la clase pasada habíamos vuelto a revivir un concepto que vimos las primeras clases. El mayor enemigo de la IA es la alucinación, ¿está bien? Si nosotros le dábamos mucho texto, alucinaba, empezaba a inventar cosas o a marearse y confundirse. Ahora, nosotros queríamos poderle dar mucha información, o al menos toda la información importante de una conversación,
sin tener que darle todo el texto, porque si yo le paso toda la conversación, va a alucinar. Para evitar eso, habíamos visto resumen de textos. Obviamente esa era la aplicación más relevante para nosotros, pero no es la única. ¿Está bien? Eso era en cuanto a resumen de texto. Después habíamos visto justamente de resumen de texto que importaba aclararle a la IA el largo del resumen y aunque no te lo pedía, era mejor aclarar la relevancia de temas. Estamos hablando de esto, es importante esto, prioriza estos datos en particular, para que evite perderlos en el resumen. ¿Está bien? Después habíamos visto, esto lo habíamos visto al final, disculpen, autotagging, que era etiquetado automático por IA. Era decirle a la IA, bueno, tengo este texto, fíjate de qué se trata. Dame etiquetas, créalas vos. Nosotros le aclarábamos simplemente cuántas etiquetas queríamos y el formato, pero las etiquetas las dejábamos a decisión de la IA, ¿sí? Después de eso vimos una variante del autotagging que era más útil, que era el etiquetado asistido por IA. Ya no es automático, es asistido. ¿Qué cambiaba? Que nosotros le decíamos, tengo estas etiquetas, fíjate en cuál queda mejor este texto, o en cuáles, porque podía tener más de una. ¿Está bien? Y por último, habíamos visto una última variante que era el análisis de sentimiento, que me permitía analizar la emoción, ya sea positiva, negativa o neutra de una conversación, o también la emoción en sentido de alegría, tristeza, depresión, ansiedad, y determinar justamente ese tipo de datos. ¿Está bien? Eso era el etiquetado. ¿Hay alguna duda con el etiquetado? No, Bien. Después habíamos visto la extracción de información, que era básicamente parecido al autotagging, dejar que la IA identifique las entidades importantes de un texto y que me las dé, que me diga, listo, te vino este dato con este nombre, te vino Nicolás con el valor nombre, ¿está bien? O lo podíamos poner con el formato al revés, eso lo aclarábamos nosotros, ¿sí? Ahora, esto también tenía una variante, al igual que el autotagging tenía la extracción de la información, perdón, al igual que el autotagging tenía el etiquetado asistido, que básicamente me permitía determinar la estructura, determinar qué datos importaban o qué etiquetas importaban. La extracción de información, o el NER, también tiene una variante que es la extracción de información, que me permite no solo identificar las entidades importantes o relevantes del texto, sino que aparte determinar cuáles quiero que me dé. Ya no me le voy a decir, listo, qué información te parece importante. Ahora le voy a decir, búscame el dato uno, dato 2 y dato 3. El formato también lo especificaba yo. Yo les mostré el ejemplo con el formato más claro, que es el de diccionario de dato, perdón, clave dos puntos valor, nombre dos puntos Nicolás, edad 2.23. ¿Hay alguna duda con extracción de información, chicos? ¿Alguna duda o ninguna? no, de mi parte. Ok, continúo entonces. Bien, habíamos visto los embedings. Repaso esto por arriba porque ya vimos la teoría, pero era básicamente convertir un texto a datos numéricos. Lo convertíamos a un texto a vector. Y ese vector no era nada más ni nada menos que el sentido o el significado del texto. ¿Está bien? ¿Para qué se utilizaba? Para búsqueda semántica, es decir, yo ingreso un texto y busco lo que más relación tenga. Para comparación entre preguntas y respuestas, mira, vos me deberías haber respondido algo parecido a esto, me respondiste esto, ¿es parecido o no? Y para lo que vendría siendo RAG, que es básicamente una implementación de la búsqueda semántica. Dicho eso, vamos a ir de nuevo al código, porque de nuevo yo sé mejor que nadie que esa explicación sin práctica no tiene ningún sentido. Entonces, permítanme, les estoy abriendo ahora el código. A ver, confírmenme si se está viendo, por favor.
¿Se está viendo, chicos? Sí, se ve. Perfecto. Este código que estábamos viendo acá era justamente cómo generar embedings. Yo lo había mostrado con el ejemplo de lo que era OpenAI. Obviamente esto también funciona tanto con Oyama como con Gemini. Lo único que cambia un poco es el body. Está bien, el data este. Es lo único que va a cambiar un poco y bueno, la petición obviamente cambiaba un poco en Gemini. Pero realmente el concepto en la práctica y en la teoría es básicamente el mismo, ¿sí? Las librerías que usábamos eran siempre las mismas. Lo que hacíamos era cargar, como siempre, las credenciales de mi cuenta, en este caso de OpenAI, y pedir un texto para convertir a vector numérico. Ahora, cuando nosotros tomábamos ese texto, básicamente hacíamos una petición a esta URL. Era lo único que cambiaba con ChatGPT, con OpenAI. Cambiaba la URL y el body, nada más. La URL en lugar de ser companions es embeddings. Los headers son lo mismo, le mandamos de nuevo la misma API key de siempre con el mismo formato y después le pasábamos un body. El body siempre me pidió un modelo, siempre, desde las primeras clases, esto lo saben bien. En modelo yo le tenía que pasar o text embedding 3 small o text embedding 3 large. Son básicamente los dos modelos o los dos mejores modelos que tiene OpenAI para generación de embedings. ¿Está bien? Todos los otros modelos que vimos hasta ahora, como el GPT-4, GPT-5, GPT-3.5 y todas esas cosas, eran modelos de texto. Solamente hacían texto y nada más que texto. ¿Está bien? Estos modelos no hacen texto, no te van a devolver una respuesta jamás. Si yo le pido una respuesta con texto, me da un error. ¿Está bien? Estos modelos son solamente para convertir texto a números, a vectores. Y después se le pasaba como input el texto que se quería convertir. ¿Está bien? O este paso en particular, el paso 3, ¿estaba claro, chicos? ¿O hay alguna duda al respecto? Sí, yo creo que sí. No veo consultas en el chat, así que sigamos entonces. A ver, justo hablaron por el chat. Está claro. Bien. Y acá simplemente lo estábamos mostrando. Estamos haciendo la petición y mostrándolo. Lo vamos a ejecutar una vez, a ver si no caducaron mis credenciales, si no las vuelvo a sacar ahora rápido. Pero lo que quiero ver justamente es, o lo que quiero que ustedes vean, justamente es cómo me lo devuelve. Acá me dio un vector de 1536 números que representan el sentido o el significado del texto que le mandé. En este caso yo le mandé un hola. Si yo lo volviera a ejecutar y le mandara a ver, ¿qué ejemplo podemos utilizar? ¿Cómo están? Que no es como tal el mismo significado, pero no se aleja mucho. Me vuelve a generar un vector, si quieren yo les dejo la grabación, que en teoría debería ser similar al vector anterior. ¿Por qué? Porque hola y cómo están tienen sentidos relativamente similares. Entonces los vectores deberían ser similares. Ahora, hola y adiós son opuestos. Los vectores deberían ir en direcciones totalmente distintas. ¿Se entiende? Y eso es todo el tema de embedding, chicos. Así por sí solo, no tiene ningún sentido. Si yo lo dejo como se los acabo de mostrar y no les muestro RAG, que es el tema que continúa, se los habría dado al vicio. ¿Está bien? Obviamente yo sí les voy a dar RAG como corresponde, pero eso es todo. Sí es importante aclarar que cada modelo puede o no tener distinto largo en los vectores. Veamos si me lo toma este al large, que estaba dando errores el otro día. Veamos, veamos, veamos. Ahí me lo tomó. Fíjense que cambió el largo del vector. Pasó de ser 1500 a ser 3000. Esto obviamente afecta. Yo no puedo comparar el vector anterior, que habíamos generado de 1500, con esto.
no sirve. Entonces, ¿qué significa esto? Que con el embedding es importante que elijan un solo modelo. No me importa si es de OpenAI, si es de Oyama, si es de Gemini, no importa. Pero elijan un modelo. No, no los vayan cambiando porque los textos te los van a dar en distinto formato y el vector va a ser distinto. ¿Está bien? Porque están entrenados distintos, son IAs distintas. Es importante que para los embeddings siempre usen el mismo modelo. ¿Se entendió, chicos? Bien. Tomo ese silencio como un sí. Por último, les voy a mostrar acá abajito que realmente se puede hacer embedding de a más de un texto. No hace falta que ustedes agarren todo el diccionario, toda una enciclopedia, todo un manual de ventas y se pongan a hacer párrafo por párrafo el embedding. No, hacen un código que saque todos los párrafos del PDF y después simplemente los guardan en una lista. Este es el único paso extra que tenemos. Lo guardamos en una lista. En lugar de guardarlos con un input en una variable, los guardo en una lista entera. ¿Está bien? Y eso es todo. Se los paso en el input. En lugar de pasar solo un texto, le paso una lista. Con esto va a generar el embedding de todos los textos de la lista uno por uno. Me va a devolver una lista de embeddings, una lista de vectores. Fíjense, no sé qué tal se verá. Acá tenemos el texto uno, el texto 2 y el texto 3. Y cada uno vino con sus respectivos embedding. Yo acá estoy mostrando solamente los primeros 10 valores. Todos estos tienen, como ya habíamos visto, más de 1500 elementos. ¿Se entendió cómo hacer embedding? ¿Sí o no? Sí, sí, pero Bien. Ahora veamos para qué hacemos embedding. Porque simplemente hacer esto no tiene sentido. De nuevo, no me está generando una respuesta. Entonces, ¿por qué me estoy rompiendo la cabeza en aprender que hay una IA que me hace vectores? Que, ¿qué es un vector? ¿Qué es un número? ¿Qué? No, no me importa. Bien, todo esto tiene un sentido. Obviamente, no basta con decir, listo, el sentido es hacer búsqueda semántica y nos quedamos ahí. Hagamos búsqueda semántica, ¿está bien? Veamos qué significan esas palabras raras. Nosotros ahora vamos a ver lo que se llama RAG, que es, por las siglas en inglés, generación aumentada por recuperación. ¿Está bien? Ahora, Retriever Argument Generation. Ahora, esto básicamente es lo que le permite a una IA buscar información afuera de su entrenamiento. ¿Cómo funcionaba una inteligencia artificial? Listo, yo la entreno, yo le paso preguntas y respuestas correctas. Y le paso varios miles de millones de preguntas y respuestas y se entrena. Listo, ya puede responderte. Ahora, ¿qué sabe esa inteligencia artificial? ¿Quién se acuerda de eso? Es una pregunta para usted, no es capciosa. ¿Qué sabe esa inteligencia artificial que acabo de entrenar? Digamos que con 10.000 millones de preguntas y respuestas. ¿Qué sabe esa IA? solo lo que contiene el modelo, ¿Y qué contiene el modelo? eh, todo el entrenamiento previo que tuvo, digamos, un contenido que Exactamente, le cargó. exactamente. El modelo solo sabe lo que estaba dentro de esas preguntas y respuestas. Ahora, pregunta, OpenAI en su entrenamiento, ¿ustedes creen que tiene alguna pregunta sobre los precios de el kiosco de la esquina de su casa? ¿Ustedes creen que en el entrenamiento de OpenAI tienen alguna pregunta y respuesta, algún dato sobre los cursos que dicta el instituto? No, ¿Ustedes creen que tiene alguna idea sobre su familia, sobre qué hizo su tío en la fiesta pasada? Y ahí está el problema. Si yo quisiera que mi modelo de inteligencia artificial sepa esas cosas que no estaban en su entrenamiento, por defecto, sin contar esto, tengo solo dos opciones. Tirar el modelo a la basura y entrenarlo desde cero, que es muy caro. No solamente es caro porque va a tardar mucho, sino que es caro porque demanda mucho cómputo. ¿Qué significa? Que consume electricidad a lo tonto.
Si yo lo quiero entrenar un modelo desde OpenAI, me cobran cientos y cientos de dólares. ¿Está bien? Es más, tenés que tener permisos especiales para que te dejen. ¿Está bien? Si yo quiero entrenar un modelo desde mi computadora, me va a tomar 2 años solamente reunir la información para entrenarlo. Entonces, descartamos entrenar un modelo desde cero porque es complejo, tardío y caro. Bien, la otra opción es hacer algo llamado fine tuning, obtener datos de entrenamiento y reentrenar un modelo, agarrar algo ya entrenado y darle solo unos cuantos datos. Pero aunque es más barato, sigue siendo caro. Está bien, sigue siendo caro, sigue siendo lento, sigo teniendo que buscar la información y ya no solo pasarle la información, sino crear preguntas y respuestas simuladas, que toma tiempo y toma trabajo. ¿Está bien? Entonces también queda descartado. ¿Qué nos queda entonces? Usar un modelo que no sabe nada o que no sabe lo que a mí me sirve. Bien, para solucionar ese problema utilizamos RAG. RAG lo que va a hacer es permitirle al modelo buscar información fuera de su entrenamiento. Le va a permitir al modelo decir, listo, yo necesito datos, pero si yo le paso todos los datos en el prompt, se rompió. Listo, yo se los tengo que pasar en el prompt, pero no le puedo pasar todo lo que tengo. No le puedo pasar los 10 cursos que tiene el instituto con las 10 comisiones que tiene cada curso, con cada uno sus horarios, sus días, sus edades objetivos, sus pequeños cambios, los nombres de los profesores. Lo mato, va a alucinar. No queremos que alucine el mayor enemigo de la IA. ¿Qué hacemos entonces? Guardamos esa información vectorizada en embeddings y hacemos que cuando el usuario pregunte algo, lo convertimos en embedding y buscamos la información relacionada. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Darle a la IA solo lo que necesita, ni más ni menos. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí o no? sí. A ver, veamos el chat. Perfecto. Bien, déjenme ver si tengo más conceptos acá. Bien. Las ventajas claves de hacer esto, de usar RAG, son, primero que nada, mayor precisión. ¿Por qué? Porque los modelos no solo no saben todo, sino que están entrenados meses atrás de lo que los estamos usando. Entonces tienen información desactualizada. Para que tengan esa precisión, información en tiempo real, necesitamos esto. Contextualización, darle mejor contexto sobre lo que debería responder en el momento. Menor costo, ya dijimos, de las tres opciones que teníamos es lo más barato. Y adaptabilidad. Pues yo le puedo meter información en cualquier momento y se va a adaptar a la información como corresponde. ¿Está bien? Entonces, estas cuatro, no sé por qué conté tres, estas cuatro ventajas son el mayor beneficio que tiene RAG. No es el único, pero sí son los más importantes para nosotros. Continúo. Ahora, el RAG se basa en funciones matemáticas. No me quiero meter mucho en esto. Esto es muy técnico matemático. Muchas funciones matemáticas que voy a mostrar lo más por arriba que pueda. ¿Está bien? No lo voy a profundizar mucho. Tienen acá, más o menos en la presentación, la van a poder volver a ver las veces que quieran, está en la plataforma, tienen más o menos cómo funciona esto. También tienen un apunte teórico específico de RAG en donde muestro todas las fórmulas matemáticas para hacer esto. A nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque estamos usando Python, ese bendito lenguaje de programación que se usa tanto para análisis de datos. Bueno, lo podemos usar con las funciones matemáticas que ya vienen incluidas. ¿Está bien? No hace falta que hagamos nada raro, ¿sí? Ya les voy a mostrar la librería que vamos a usar para utilizar estas funciones. Ahora, es importante que entiendan el concepto, porque según lo que quieran hacer, van a usar o una o la otra. Por un lado tenemos diferencia de cosenos, que mide el ángulo entre dos vectores y calcula básicamente la similitud o la diferencia entre estos dos. ¿Está bien? Y la distancia euclidiana, que toma dos puntos de los vectores y se fija qué tan lejos estamos. Yo sé que con lo que les acabo de decir los maté. No se preocupen, tengo un gráfico un poco más adelante para explicarlo un poco mejor. Y si no lo terminan de cazar,
tampoco se preocupen porque no les voy a tomar una evaluación de esto. Se los explico porque es algo importante que entiendan la base, pero con entender la base basta, no hace falta que lo sepan hacer, no con las funciones matemáticas. Ahora, por un lado está la distancia euclidiana, que básicamente es la longitud del segmento en línea recta entre el final de dos vectores y que se calcula con toda esta fórmula matemática. Ahora, cuestiones a tener en cuenta en esto. Un vector es más largo dependiendo del largo del texto. Si yo te paso el Don Quijote de la Marcha, de la Mancha, perdón, te estoy pasando un texto enorme, o toda la saga de los libros de Harry Potter, les estoy pasando un texto enorme, no solamente va a crear un vector con el sentido, que era lo que veíamos, sino que todos los números van a ser grandes, porque es un texto grande. Si yo te pongo solo hola, fíjense, si quieren lo volvemos a mostrar ahora, en el embedding no había un solo número que sea más grande que cero, que sea más grande que uno, perdón. Todos estaban en el cero coma algo, porque el texto es chiquitito. ¿Está bien? Ahora, para la distancia euclidiana, el largo del vector sí importa. ¿Qué significa? Que no va a ser lo mismo que yo te ponga hola a que yo te ponga un saludo largo. Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ya son cosas distintas. El sentido es el mismo, saludar, pero son cosas distintas para la distancia euclidiana porque el largo del texto es distinto. ¿Está bien? Entonces es importante que entiendan eso. Con esta ecuación matemática de acá, que tiene este nombre rarísimo, importa el largo del texto. ¿Sí? Entonces, si el texto que yo busco comparar es corto y el otro es largo, no lo va a tomar como cosas muy distintas. ¿Está bien? Ahora, esto no se utiliza para comparar texto. Sí se utiliza para las guías que buscan comparar imágenes. ¿Está bien? En las imágenes, este es el algoritmo o esta es la ecuación que más se utiliza. Nosotros no estamos haciendo imágenes, pero si el día de mañana lo quisieran integrar ustedes en su código, es bueno que lo sepan. Ahora, esta ecuación matemática, con solamente una operación, se convierte en la siguiente. A ver si se me cargan. Uy, me quedó una diapositiva vacía aparentemente. Se convierte en la siguiente, que es diferencia de coseno. Es lo mismo, pero normalizado. No voy a explicar la normalización de vectores, porque es una cuestión matemática que no nos importa. Lo que tienen que saber es que agarra todos los vectores y hace que todos tengan el mismo largo. No cambia el ángulo, no cambia la dirección, que es lo que nos importa. Solo hace que tengan el mismo ángulo. ¿Está bien? Solo con hacer eso, solo con normalizar primero los vectores, ya podemos usar lo anterior y es esto. ¿Está bien? ¿Cómo funciona esto? Va a agarrar y va a decir, listo, este vector, el hola, mira para allá. Y el otro vector que saluda, mira para allá. Ah, miran para el mismo lado. Son parecidos. Ahora, el hola mira para allá y el adiós mira para allá. Ish, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así funciona la matemática detrás de esto. Simplemente se fija hacia dónde van. ¿Van hacia el saludo o van hacia la despedida? ¿Está bien? Acá hay una tabla justamente comparativa, distancia euclidiana y similitud de coseno. Uno mide la distancia entre dos puntos, el otro el ángulo entre dos vectores. En uno importa la magnitud, importa qué tan largo es el texto, en el otro no. En los dos importan la dirección, solamente que en la similitud de cosenos es más importante. El resultado esperado en la distancia euclidiana es cero. Si son cero es idénticos. Mientras más grande sea, más se alejan. Ahora, en la similitud de cosenos, por lo general, se espera un uno que sean idénticos, un cero que sean ortogonales, es decir, uno va para allá y el otro para allá. No son opuestos, está bien, pero tampoco son iguales. Y el menos uno que sean opuestos. Hola y adiós, van hacia lados opuestos, ¿está bien? Y normalmente justamente la distancia euclidiana no se utiliza tanto para el texto, mientras que para esto sí. La diferencia de coseno sí. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto muy por arriba? Igual ahora lo explico mejor el concepto. Pero ¿me siguen hasta acá o los estoy matando?
Bien. Yo les creo si me dicen que sí. No me convencen, pero les creo. Acá tenemos más o menos un cuadrito para que se den una idea. Los vectores que nosotros usábamos, el más chico tenía más de 1500 dimensiones. Yo ahora les estoy mostrando vectores de 2 dimensiones, pero sirven para el ejemplo porque es el mismo concepto. ¿Cómo funciona la distancia euclidiana? Bien, yo voy a agarrar el final, ¿ven las flechas? Bueno, ese punto que están marcando esas flechas es lo que voy a comparar. Yo desde A, digamos que A y B son los dos archivos, las dos informaciones que tengo guardadas. Y M es el mensaje que me dieron, que lo quiero buscar, a ver qué es lo más parecido que hay. Ahora, entre este y este, por distancia euclidiana, hay 3 de distancia. ¿Está bien? Entre este y este hay más distancia, porque están lejos, este es muy largo, se fue muy lejos. ¿Está bien? Si yo hago una línea de acá a acá, es más larga que si yo hago una línea de acá a acá. Ahora, con la diferencia de cosenos no me importa la línea, lo único que me importa es hacia dónde miran. Díganme, ¿quién mira hacia la misma dirección que M? ¿A o B? Ah, ¿Quién mira hacia esa dirección? A. Bueno, entonces el más parecido es A. Para eso se utiliza la similitud de cosenos. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto, chicos? sí, profe. Bien. Déjenme ver que no me quede. No, la última diapositiva que me queda es de la siguiente herramienta. Volvamos para atrás. Ok. Vamos al código, veamos realmente cómo se usa esto. Yo sé, chicos, que el concepto este no es simple y que es mucha matemática. Lo veamos en código y con el código se quedan. ¿Está bien? Ahora, nosotros vamos a ver RAG. Para hacer RAG, yo lo voy a mostrar con la librería llamada Face. Y vamos a utilizar NumPy o NumPy, perdón, el revés. NumPy o NumPy, ¿está bien? Que es básicamente una librería de análisis de datos, básicamente de matemática, que tiene Python. ¿Está bien? Primero que nada, el primer paso para cualquier RAG, cualquier técnica de RAG que usen, no me importa si están usando distancia euclidiana, similitud de cosenos o si se trajeron algún otro algoritmo raro, no me importa. Para cualquier cosa que hagan con RAG, lo primero siempre es obtener los embeddings. ¿Está bien? Yo acá le estoy diciendo, listo, voy a pedir estos datos y los voy a convertir a texto. Este es el código, el último código que vimos. Lo mismo. Y estoy creando una variable. Esta variable top n va a ser la cantidad de resultados que busco. Yo quiero buscar un solo archivo, solo el más parecido, o los 10 archivos más parecidos. ¿Está bien? Quiero que vean que estos son los datos que yo estoy haciendo en Bending. Estos son los datos que estoy convirtiendo en vectores. El curso de Python se dicta los jueves, el curso de inteligencia artificial se dicta los martes, y el precio de la impresora es de $500. Son textos aleatorios que puse acá para usar de ejemplo. ¿Está bien? Ahora, vamos para abajo. Acá es en donde empieza RAG. Acá es en donde realmente lo empezamos a usar. ¿Cómo funciona esto? Face es la librería que nosotros vamos a utilizar para hacer distancia euclidiana, no similitud de cosenos. Hace distancia euclidiana. ¿Está bien? Ya voy a explicar cómo mejorar esa distancia euclidiana para que sea parecido a similitud de cosenos. ¿Sí? Ahora, por un lado, tenemos el embedding. Vamos a obtener el embedding. Lo que necesitamos es saber de cuántos números estamos hablando. Nosotros vimos que teníamos embedding de 1500 y otros de 3000. Y hay algunas guías que los hacen de 2000, otras de 780. Varía. ¿Está bien? Entonces, para poder comparar bien necesitamos saber cuál es el largo. Una vez que tenemos el largo, lo convertimos en un array, en una lista de NumPy. ¿Está bien? O sí, NumPy. ¿Por qué? Porque necesitamos tratarlo para análisis de datos. ¿Está bien? Eso es todo. Estos dos pasos que están viendo acá los pueden copiar y pegar. No pasa nada. Lo importante es saber cuántos números tiene el vector y convertirlo a lista de NumPy. ¿Sí?
Después, recién acá vamos a pasar con lo que es Face. Face, como les dije, es la librería para búsqueda semántica. Comparar vectores. ¿Está bien? Yo acá lo que estoy haciendo es crear un índice con este tamaño, digamos, esta cantidad de números va a tener el índice, para buscar con distancia euclidiana. ¿Está bien? Eso es todo. Acabo de crear mi Google. Le acabo de decir, listo, vos vas a ser el buscador. Yo te voy a dar una pregunta y vos vas a buscar entre muchas opciones cuál es la que más se parece. ¿Está bien? Eso es lo que hace esta línea de código. Crea el buscador, que es el índice, así se llama. Y acá le agrego la lista de los vectores. Yo acá tenía, fíjense, acá. Yo acá tengo la lista de los embeddings, la lista de los archivos que convertí a vectores. Acá se la agrego a mi buscador. ¿Por qué? Porque ahora no tiene nada. Yo agarré Google y dije, busca cosas. ¿De dónde? No me importa. No tenés ni idea de dónde buscar. Ahora yo agarré Google y dije, busca cosas de Wikipedia. Le acabo de cargar los datos. Ya sabe dónde buscar. ¿Se entiende, chicos, hasta el paso 3? Sí, profe. O sea, con eso bastaría para cargar toda la información, digamos, en este caso al Bien, índice y completar que no el modelo que ya tengo. exactamente. De nuevo, no me interesa tanto que sepan realmente todo esto de qué es face.index, de qué es np.array. Lo que me importa a mí es que entiendan qué le tienen que pasar como parámetro a cada cosa. Acá ustedes le pasan el largo del vector. Acá le estamos pasando todos los vectores y los estamos convirtiendo en una lista de NumPy. Y acá le tienen que pasar justamente el tamaño y la lista esta que convertimos antes. ¿Está bien? Tengo un mensaje en el chat. Básicamente es eso, es preparar los datos. Hasta el paso 3, entonces, ya está claro. Vamos con el paso 4. Convertimos el embedding de la query en una matriz 2D. ¿Está bien? Esto es básicamente también preparar los datos, pero ya no son los datos que voy a buscar, sino es con qué los voy a buscar. Yo preparé por un lado todas estas cosas de acá. El curso de Python se dicta el jueves, el curso de inteligencia artificial, esto es lo que preparé antes, hasta el paso 3. Ahora, en el paso 4 estoy preparando la pregunta que hizo el usuario, que fue acá donde la convertimos en embedding. ¿Está bien? La pregunta que hizo el usuario también se la cargo, fíjense, de la misma forma que la habíamos cargado acá arriba. De lo mismo, solamente que le damos esto. El reshape lo que va a hacer es justamente darle las dimensiones correctas para buscar 2D. ¿Está bien? Nos quedaría de 2 por unos 1500. De nuevo, esto es mucho matrices, muchos vectores, muchas cosas técnicas. Lo importante es que sepan que en el paso 4 en esta función, le tienen que pasar el embedding de la pregunta del usuario. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, chicos? Veamos el chat. Sí, Perfecto. Y después ya es directamente buscar y mostrar. ¿Está bien? Buscar cómo funciona, nosotros vamos a pedir las distancias y los índices. Y al buscador que creamos acá le vamos a decir, busca esto, que es lo que creamos acá. Busca la pregunta del usuario. Buscar entre tus cosas. Y devuélveme qué encontraste, el número en la lista que lo encontraste, y a qué distancia estaba, qué tan lejos estaba de lo que preguntó el usuario. ¿Está bien? Top n es cuántos resultados quiero. Yo quiero que me busques una sola cosa. Yo a la mía le voy a pasar solamente lo más parecido a lo que preguntó el usuario. O le quiero pasar 10 cosas, o le quiero pasar 20, o le quiero pasar 2, no importa. Ese número representa cuántas cosas le quiero pedir a la búsqueda. ¿Se entendió, chicos? sí, profe. En el paso 6 lo único que estoy haciendo es agarrar estos índices y buscarlos en la lista. Fíjense, en el contenido. El contenido
Era esta lista, es texto. Es la lista original. Los temas que tengo, los archivos que tengo, bueno, me dieron el índice. ¿Qué número de archivo tengo que usar? Eso es lo que voy a mostrar. Y yo también quiero mostrar la posición en la que quedaron y la distancia. Por eso agregué esas cosas. ¿Está bien? Veámoslo en acción. ¿Por qué? Porque yo se los acabo de decir, pero no sé si quedó del todo claro. Veámoslo en acción. Yo voy a venir acá, voy a ejecutar y acá me va a pedir un texto y lo va a buscar en esta lista de acá. Me debería dar lo más relacionado. Por ejemplo, vamos a ejecutar. ¿Qué info hay de Python? A ver si se carga del todo. Ahí está. ¿Qué info hay de Python? Esto debería buscar en la lista y decirme, fíjense que lo más parecido era el texto que hablaba de Python. Vamos de nuevo. Vamos a preguntar, ¿de qué más le preguntaba? De inteligencia artificial. Le voy a pasar así directamente. ¿Qué info hay de IA? A ver si encuentra bien. El curso de inteligencia artificial. Es importante que entiendan que nosotros acá no estamos usando ningún modelo de IA. Por eso también es tan matemático. Normalmente la IA hace la matemática sola y no nos dice nada. Como no estamos usando ningún modelo de IA, tenemos que hacer la matemática por nuestra cuenta. Ahora, esto ya está buscando, como si fuera el Google, que te busca las opciones más relevantes, ya lo está buscando de manera correcta. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos, cómo se hace? Sí, Bien, última aclaración y explico un tema importante sobre esto. Yo le podría pasar, por ejemplo, top n igual a 5. Me va a buscar los 5 archivos más parecidos o los 5 textos más parecidos. Yo le di 3. En este caso me va a pasar los 3. ¿Está bien? Me los va a pasar ordenados, obviamente, me va a pasar el rango, me va a pasar la distancia entre uno y el otro, pero me va a pasar todo porque puse un número más alto. Lo que quiero que vean ahora es que me va a pasar más datos, ¿sí? Yo voy a poner que info hay de IA. Y acá me lo dio todo, pero fíjense que el curso de inteligencia artificial está primero. Segundo está el curso de Python. Y tercero está el precio de la impresora. En cuarto lugar, me volvió a dar el precio de la impresora. Y en quinto lugar, también. ¿Por qué? Porque yo tenía solo 3 archivos y le pedí 5. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos, cómo funciona este top N? Podría no ponerlo acá y ponerlo directamente acá como numerito y decir, listo, busca un archivo. Busca 2 archivos, busca 10 archivos. ¿Se entendió, chicos? Bien. Yo les voy a hacer una pregunta. Yo les dije que Face, que es esta librería que estamos usando nosotros, hacía distancia euclidiana. Para la distancia euclidiana, habíamos dicho que no era buena idea usarlo con texto. Pero acá me lo buscó perfecto a las cosas. ¿Por qué la buscó bien? ¿Por qué no se equivocó a pesar de que usamos un algoritmo mal? Ahí explico la duda del chat. ¿Por qué me, ¿por qué me dio el resultado correcto si el algoritmo no es bueno? porque son temas muy diferentes los que están en la lista y son pocos datos. Realmente no debería afectar. ¿Está bien? Que sean diferentes o no, si el algoritmo es malo y bueno, se va a romper igual. Nosotros habíamos visto que por ahí te decía que el hola y el adiós eran parecidos. ¿Qué era lo que importaba en la distancia euclidiana? Tamaño de la cantidad de texto, de información. Bien, la cantidad de texto era lo que me hacía que sea malo. Ahora, todos los textos tienen casi el mismo largo. Y la pregunta que yo le mandé también tenía casi el mismo largo. Entonces, para este tipo de casos, es muy útil la distancia euclidiana. Pero para un caso de verdad, donde yo estoy buscando justamente los libros de Harry Potter con 700 páginas, con 10.000 millones de caracteres, no lo voy a encontrar más. ¿Está bien? Ahí es donde me da error.
¿Cómo solucionamos ese error? Porque no les estoy dando esta herramienta al vicio. Está bien, no se las doy porque sí, se las doy porque la pueden usar. ¿Cómo la usan? Simplemente le agregan esta línea de código. Esto va a ser una cuestión matemática que voy a explicar. No le den mucha bolilla. Lo importante es que ustedes entiendan que con esto pasamos de hacer distancia euclidiana a hacer diferencia de cosenos. El resultado me lo va a seguir dando de cero para arriba, ya no va a ser como yo les había dado originalmente, pero va a buscar bien, va a buscar por el ángulo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy normalizando los vectores. Como yo normalizo los vectores antes de buscar, todos tienen el mismo largo. Agarré todos los textos, les dejé el sentido intacto, pero los resumí. Resumí todos los textos al mismo largo. Y como todos tienen exactamente el mismo largo, nos queda equivalente a la diferencia de cosenos. ¿Se entendió, chicos? Con esto solucionamos el problema del largo. En esta línea de código simplemente agarro las cosas y las normalizo. Es importante que lo hagan acá y que lo hagan acá también. Que lo hagan con esto. A ver si me deja hacerlo directamente así. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Si no les quedó de todo clara la matemática, no pasa nada. Lo que importa es que entiendan que tienen que normalizar, esa es la palabra, solamente acuérdensela para poderla buscar acá. Normalizar los vectores antes de hacer face. ¿Está bien? Y con esto va a seguir andando exactamente igual para los textos cortos, pero va a seguir andando bien para los textos largos. Entonces, ¿qué es la IA? Y me debería dar una respuesta correcta. El curso de inteligencia artificial es que se dicta los martes. Es el contenido del texto más parecido que tengo yo. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? sí, Bien. Y si no encuentra similitud, siempre encuentra similitud. El problema es que la similitud puede estar o puede ser poca. ¿Qué significa? Y mira, vamos a compararlo a Nicolás con José. Ponemos dos personas una al lado del otro y no tienen nada que ver. Y son diferentes. Eso ya es una comparación. ¿Qué tanto se parecen? En nada, listo. Es una comparación. ¿Está bien? Fíjate que cuando yo ejecuto esto, uy, le erré el botón, ahí está, y lo toqué mal, perdón. Cuando yo ejecuto esto, me da un número. Con face, ese número, como es distancia euclidiana como tal, perdón, con face, ese número va a ser directamente qué tan distintos son. Por ejemplo, ¿qué es la IA? La similitud es 0,5412. Siempre te va a dar un número. Siempre te lo va a dar. Y te va a dar el texto con el número más bajo. Porque mientras más bajo el número, más parecidos son. Mientras más grande es, más diferentes son. Pero siempre te va a devolver algo. No es que te va a dejar sin respuesta. Te va a agarrar y te va a decir, no, mira, fíjate. Lo más parecido es la impresora cuesta $500. Ah, pero en el puntaje le estamos dando un 27. Uy, no tiene nada que ver. Eso lo podría filtrar en el código, decir, listo, si es menos de uno, entonces úsalo. Si no es menos de uno, no tiene nada que ver, no lo uses. ¿Está bien? Eso ya es decir, listo, qué tan parecida quiero la info, qué tan aceptable es. Pero siempre Face siempre te va a devolver un texto, siempre te va a decir, listo, este era el texto más parecido. Usalo si te sirve, no lo uses. ¿Qué tan parecido era? Es irrelevante. Esto es lo más parecido que tenés. ¿Se entiende eso, chicos? Siempre te va a devolver algo. ¿Sí se sí, sí, entendió? entiendo. Sí, Bien. Esto es RAG. Consejo mío. Hay dos formas de utilizar RAG
Hay mil formas de usar RAG. Hay dos que son las mejores formas de utilizar RAG. Una es decir, voy a agarrar lo que me diga el usuario o la conversación entera y voy a buscar lo relacionado. Y recién le voy a hacer una petición a la IA pasándole el texto. De nuevo, yo acá conseguí el texto. Simplemente le voy a decir, en el prompt encontré esta información útil y le voy a pegar el texto. ¿Está bien? Ahora, si es muy grande la conversación, pueden hacer un resumen automático de la conversación antes de hacer el embedding. Con eso ya resumieron la conversación, evitan que se pierda el sentido, que se diluya nada, no hay problema. Priorizan en el resumen los últimos mensajes. Y resumieron toda la conversación, consiguieron un embedding más preciso. Ahora, la segunda forma de aplicarlo es con lo que vamos a ver a continuación, que es haciendo que la inteligencia artificial, cuando no sepa algo, lo busque por su cuenta. Es decir, yo le voy a decir a la IA, respóndeme. Si no sabes, búscalo. Cuando lo busque, lo va a encontrar y va a volver a responder. ¿Cuál es el problema con esto? Que están haciendo dos respuestas. Están pidiéndole cosas a la IA dos veces. Es más caro. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? Sí, lo de la conversación, el primer caso de cómo usar RAG, Ujú. ¿lo puedes repetir? Una de las... Básicamente, vos vas a agarrar toda la conversación y la vas a resumir lo más corta que puedas diciéndole a la IA que lo más importante son los últimos mensajes. Entonces vas a tener dentro del resumen los últimos mensajes más la información importante de antes, nombre, apellido, DNI y demás. Y esta fue lo que preguntó. ¿Está bien? Eh, Eso para hacerlo más chiquitito, más claro y más conciso al texto. Así es más fácil buscar. Así es más efectivo buscar. Y después vas a hacer todos los pasos del RAG. Vas a vectorizar todo el texto que tengas. Lo puedes leer de una base de datos, de un archivo, de donde quieras. Lo lees, lo convertís a embedding y lo buscas. ¿Está bien? Todos los demás pasos son los mismos que ya vimos. ¿Se entendió? Sí, y si no, bueno, hago la doble pregunta en el sentido del doble uso de IA en este caso. Así es, pero eso incluye poner o utilizar otra herramienta que es bastante más fácil que RAG, porque no es matemática, ya no tenemos más matemática en todo el curso. Esta era toda la matemática del curso. Es más fácil en ese sentido, pero sigue siendo compleja. ¿Está bien? Cuesta un par de intentos poder hacerla andar bien. Entonces, si te querés ahorrar ese dolor de cabeza, también te recomiendo que de última, en el peor de los casos, le pases directamente el mensaje. No resumas nada, haces copias y pegas el código que te dejé en la plataforma, que es el que acabo de mostrar, lo copias, lo pegas y lo usas. ¿Está bien? Y se acabó el problema, usas solo el mensaje, el último mensaje. ¿Sí? O la conversación entera y ya fue. No es lo ideal, pero sí es lo más simple. ¿Se entendió? Sí, entiendo. Bien. Hablemos entonces sobre la última herramienta que vamos a ver de las herramientas avanzadas del curso, Tool y Function Calling. Tool, a ver, ¿por qué Tool o Function? ¿Por qué ese barra? Este nombre varía según la IA que usen. Para OpenAI se llama Function Calling. Para Gemini se llama Tool Calling. Para Oyama se llama solo Tool. ¿Está bien? Entonces, como cambia según la IA que usan, lo puse así, Tool o Function Calling. ¿Está bien? ¿Cómo funciona esto? Básicamente yo le voy a decir a mi modelo de inteligencia artificial que tengo código. Tengo estas tres funciones, podés hacer estas tres cosas, pedímelo y yo lo hago por vos. Entonces ahora mi modelo va a poder elegir utilizar herramientas. Ya no es solo un modelo, ya no es un chatbot. Ahora es un asistente de verdad. Ahora yo puedo hacer que mi chatbot, por ejemplo, registre fechas en un calendario. O que, por ejemplo, busque el clima. O incluso, si no nos queremos ir muy lejos, que haga algo simple, que me registre un alumno. Ya no es solo generar texto. Ahora es usar ese texto para hacer algo. ¿Está bien? Ya no es preguntas y respuestas. Es algo más. Por ejemplo, se utiliza para consultar APIs externas, clima, horario, stock, calendario y demás, realizar operaciones. La IA no es buena con la matemática.
La IA, sí, si yo le pido a ChatGPT algo, se equivoca. Tuve un ejemplo ahora en uno de los cursos de Python que dicto. Un alumno se puso a buscar la lista de los primeros 1000 números primos, se la preguntó a Gemini. Y se equivocó. Le tiró 7 números que no eran primos y había números primos que le decían que no, que efectivamente sí eran primos. Entonces, que no eran primos cuando sí lo eran. Entonces se remarea con la matemática. Para evitar que se maree, podemos usar nosotros nuestras funciones de matemática y quitárselas a la IA. Vos no hagas matemática, vos pedímelo a mí. Y ejecutar tareas como enviar mail, guardar en una base de datos un alumno, un curso, una venta, un algo. ¿Está bien? Entonces, ya no es que la IA simplemente agarre y responda. Ahora es que agarre y que haga. ¿Está bien? Ese es el concepto. ¿Quedó claro el concepto de lo que estamos por hacer? A ver, veamos el chat. Bien. De nuevo, si necesitan que use otras palabras, por favor, chicos, díganmelo, no me mientan, por favor, con eso de sí, si se entiende y no entiende nada. Ahora, lo hagamos desde código. El código que les voy a mostrar de entrada van a ver que es larguísimo. No se asusten. Es largo porque son tres opciones para hacerlo. Se los estoy por mostrar, por un lado, con OpenAI, por el otro lado con Gemini y por el otro lado les armé una forma genérica, muy a grandes rasgos, de cómo hacerlo con cualquier IA, con ingeniería de prompt. ¿Está bien? Entonces se los dejo acá. Esto ya lo tienen subido en la plataforma. Lo van a poder utilizar para sus proyectos finales. Lo ideal es que usen o esto o RAG. No es obligatorio. Ahora, las librerías que vamos a utilizar son las mismas de siempre. Traje JSON nada más para poderlo guardar. ¿Está bien? Lo estaba guardando en un archivo de JSON. Ahí se los voy a mostrar. De hecho, justo hablábamos de archivos. Así es como guardan cosas. Después simplemente les paso un apunte de cómo leerlas y ya tienen su propia base de datos improvisado. Ahora, lo primero que hacemos es crear las funciones. ¿Qué quiero que haga mía? Bueno, va a poder guardar correcciones y registrar quejas. Le podemos meter más cosas. Este código es código de Python que crearon ustedes. Si yo quiero, por ejemplo, que la IA lance un misil nuclear de acá a China, medio raro, pero digamos que quiero que la IA lo haga, simplemente tengo que crear una función de Python que lo haga. Y después simplemente le voy a decir a la IA, decidí cuándo usarlo. ¿Está bien? Ahora, después de haber creado las herramientas que vamos a utilizar, que en este caso son registrar una queja y guardar correcciones, hacemos la configuración que hicimos toda la vida no es la de embeddings, es la de chats. Toda la vida esto es con OpenAI. Lo configuramos para hacer una petición de texto y definimos una lista de las funciones. ¿Está bien? ¿Qué tienen que ir en estas funciones? O sí, en estas funciones que tienen que ser diccionarios. Tienen que tener un nombre, que fíjense que es el nombre de la función. Guardar correcciones, guardar correcciones. Registrar queja, registrar queja. ¿Está bien? Tiene que tener una descripción de cuándo utilizarla para que la IA sepa cuándo se la usa. Por ejemplo, esta la utiliza cuando encuentra errores de ortografía y esta otra la va a utilizar cuando registra una queja. Y después los parámetros. Los parámetros siempre tienen que ser un diccionario que tenga un type object, esto es siempre igual, y propiedades. Y el required, que es opcional. Las propiedades son básicamente los parámetros. Yo acá le estoy pidiendo una lista de errores y un texto corregido. Entonces tengo el parámetro que es, por un lado, una lista, eso significa array, eh, una lista de strings o que representa la lista de errores encontrados en una página o encontrados en un texto. Y el texto corregido, que es un string, que es la versión corregida del texto original. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá, hasta properties? ¿Se entendió, chicos? Sí,
Bien, uno solo me contestó. Eso me preocupa, pero bueno, sigo entonces. Y esta lista son qué parámetros tienen que estar sí o sí. Si yo no le paso, si la IA no pasa uno de estos parámetros, se rompe todo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener parámetros opcionales. Por ejemplo, yo acá tengo la prioridad como opcional. Es una prioridad, es un parámetro que existe, pero si no me lo dan, no pasa nada. ¿Por qué? Porque le di un valor por defecto. Entonces, acá se lo paso también, acá no se lo paso en la lista de los requeridos. Si le digo que lo tengo, está bien, tengo la prioridad, que es un string que tiene que ser uno de estos tres datos sí o sí. Alta, medio, baja, eso significa en un. Y que la uso como nivel de prioridad de la queja. Se usa el parámetro. Pero si vos no me lo das, no pasa nada, funciona igual. ¿Se entendió? ¿Sí Sí, o no, chicos? Bien. Sí, 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 ahí son Sé como que, solamente, campos. perdón, hablamos solamente se todos está, juntos. perdón, Sí, sí, solamente adelante, se está adelante. definiendo las funciones, que no, en más detalle, nombre, descripción, parámetros. No se hizo nada más. Es- Exactamente. Bien, Armamos este diccionario functions, esto de acá, lo estamos armando para explicarle a la IA qué puede hacer y cuándo queremos que lo haga. ¿Está bien? Pero se lo tenemos que explicar en detalle. Le tenemos que decir qué parámetros tenemos, cómo se llama, cuándo usarlo, qué es cada parámetro, cuáles son obligatorios, porque si no la usa mal. Y si la usa mal, te rompe todo. ¿Se entendió? sí. Sí, la Bien. declaración. Continúo entonces. A ver, veamos el chat. Bien. Después simplemente pido un texto, esta parte es lo mismo de siempre y hago una petición que es prácticamente la misma que siempre hasta acá. Yo elijo un modelo, en OpenAI, si no me equivoco, cualquier modelo desde el 3.5 en adelante acepta function calling. O sea, acepta esto que estoy haciendo yo. Si es más viejo, no lo intenten, por ahí no les anda. O inténtenlo y fíjense si les anda. Ahora, acá le estoy pasando lo mismo de siempre. El prompt es un asistente que selecciona funciones y llena sus parámetros correctamente. Yo le estoy pasando un prompt. Y le estoy pasando un mensaje del usuario. Esto es lo que vimos en la clase número 2, creo. Ahora, lo que cambia es que le pongo functions, el parámetro functions, y le paso este diccionario de instrucciones que creé antes. ¿Está bien? Esta lista de funciones disponibles. Y function call auto. ¿Por qué? Porque si yo no le paso esto, no llama. ¿Está bien? Esto puede tener tres valores. Automático, llamar siempre o no llamar nunca. Por defecto viene el no llamar nunca. Lo ideal es que esté en automático, porque yo no siempre voy a necesitar usar herramientas externas, a veces solo quiero que directamente me genere una respuesta. Y muchas otras veces voy a querer que efectivamente uses herramientas, porque la IA no puede hacerlo todo. ¿Se entendió? Entonces acá se le pone auto, para que decida cuándo usar y cuándo no. Se hace una llamada a la API, que esto es lo mismo de siempre, y se fija, nos fijamos si hizo una llamada. Acá lo vemos. Y function call in respuesta. Esto también es lo mismo de siempre. Ahora, si hiciste la llamada, si me llamaste una función, veamos qué llamaste. Veamos cuál es el nombre. ¿Está bien? Acá básicamente me estoy fijando que existan los argumentos, que existan los parámetros. Si no existen los parámetros, se rompe todo. Te muestro el nombre de la función, los argumentos, y la ejecuto. Estoy diciéndole si el nombre de la función es guardar correcciones, guarda las correcciones con los parámetros que te dieron. Si es registrar queja, registra la queja con los parámetros que te dieron. Y si no, significa que la IA alucinó y se inventó una función que no existe. Acá yo estoy mostrando un error, pero lo ideal es agarrar y decir, volvé a hacer la petición a la IA. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Lo veamos en acción. Perdónenme la ortografía que voy a tener ahora, pero voy a cometer errores a propósito a ver si me corrige. De nuevo, perdonen esa ortografía, es a propósito. Ahora,
La IA decidió ejecutar una función, guardar correcciones. Me guardó la lista de errores y el texto corregido. Y ya no es solamente de que directamente lo eligió. Ya con el texto con el código que les mostré, lo guardó. Fíjense, me guardó los errores encontrados y el texto corregido. ¿Se entendió, chicos? Sí, buenísimo. Bien. Sí, Probemos la otra a ver si me lo detecta. Ahora, en lugar de errores de ortografía, vamos a poner sus cursos son un asco. No le digan eso, por favor, al instituto que me retan a mí. Pero bueno, ahora ya me registró la queja. Y si yo vengo y le pido cualquier otra cosa, por ejemplo, eh, ¿qué día es hoy? No tengo errores de ortografía y no estoy haciendo una queja. Debería generar texto normal y mandármelo. Le respondió con texto normal, hoy es 26 de octubre de 2023. Ese dato está desactualizado. Ya estamos viendo justamente el problema de la desactualización. Me mandó 2 años antes porque este modelo fue entrenado ese día. Entonces se quedó con la fecha vieja. Pero ya puede generar texto. ¿Se entendió, chicos? sí, perfecto. Bien. Se los muestro, ya pasándolo un poco más por arriba, con Gemini y con ingeniería de prompt. Después vamos a jugar rapidito un Kahoot y vamos a hablar de los proyectos finales. O al revés, no hace falta que sea en ese orden en específico. Ahora, con Gemini es de hecho prácticamente lo mismo, funciona prácticamente igual. Lo único que va a cambiar es cómo hacemos la petición, que eso siempre fue distinto, y cómo armamos esta lista. ¿Está bien? La armamos distinto, es de por sí sola algo distinto. Fíjense, las funciones son las mismas, guardar correcciones y registrar quejas. Ahora, estos datos son los mismos de toda la vida, seguimos generando texto, no cambió nada. Acá es en donde cambia. Yo en la lista de arriba había creado una lista de funciones, a ver si la encuentro acá. Una lista de funciones y le había pasado una por una las funciones. Se acabó, era fácil. Bueno, Google tiene la costumbre de complicarnos la vida a los programadores. Acá es más complicado porque aparte de eso, tengo que crear un diccionario con una sola clave que sea function declarations, que adentro sea de nuevo una lista, que tenga de nuevo los parámetros. Los parámetros se pasan dentro de todo con el mismo formato. Toda esta cosa de adentro, todo esto de acá, todas estas funciones de acá, son lo mismo de arriba. El problema es que esto me obliga a crear una lista con un diccionario, con otra lista, para recién poder poner las cosas como lo hacíamos con OpenAI. Y quedó igual. Es lo mismo con pasos extra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a Google le gusta torturarnos a los programadores. Nadie sabe por qué, pero es igual con todas las aplicaciones que hacen. Ahora, después vamos a pedir, como siempre, la pregunta del usuario. Le vamos a pasar la System Instruction como siempre, que es el System Prompt, los contenidos que son los mensajes de siempre, y al final le vamos a decir que tenemos estas tools. ¿Está bien? Tools son las functions. De nuevo, para Gemini son functions. Para OpenAI son, perdón, para Gemini son tools, para OpenAI son functions. Pero son lo mismo. Lo mismo solamente que vino Google y dijo, bueno, vamos a crear nuestra propia IA. ¿Cómo llama las cosas a la competencia? La llamemos distinto. Para rompernos la cabeza a nosotros. Lo mismo con el formato de las peticiones. La podrían haber puesto igual, pero decidieron hacerlo distinto. ¿Está bien? Es lo mismo que con OpenAI, solamente cambiaron el diccionario de arriba y este de acá. Fuera de eso es lo mismo. Y el código de después es lo mismo cambiando esto, que es la forma de obtener el mensaje, que ya lo habíamos visto cuando vimos la generación de respuestas. Ahora, esto debería funcionar. Por ahí funciona distinto. Porque por ahí Gemini, cuando yo le diga sus cursos son un asco, por ahí va a venir y me va a decir, listo, no es una queja. Uy, disculpe, señor, ¿cómo se siente?
Bueno, en este caso sí la registro como queja. Pero no necesariamente dos IAs van a considerar necesaria la función al mismo tiempo. Con la misma pregunta pueden opinar distinto. Por ahí hay una IA que va a decir, no, lo intento calmar. Y hay otras IAs que van a decir, no, tengo que registrar la queja. Por ahí algunos van a decir, no, mira, tuvo mal error, mala ortografía. Y por ahí hay otras IAs que están mal entrenadas y que te van a dejar pasar los errores. ¿Está bien? Entonces, realmente, esto de que llamen correctamente las funciones depende de la IA que usen. Mi consejo es que utilicen o Gemini o OpenAI o un modelo grande de Oyama para esto. ¿Está bien? De hecho, Oyama tiene modelos que entre sus funcionalidades dicen tools. Esos son buenos. Esos tienen justamente, fueron entrenados para hacer function calling, pero los demás no. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Sí, chicos? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, puede ser que el Bien, modelo de OpenAI sea más directo en las respuestas que el de Gemini, sí, lo es. Sí, se siente mucho, sobre porque todo con la gama de los cuatro. El 4O, el 4.1, el 4.1 mini, son muy directos. El 5 por ahí desarrolla un poco más, pero Gemini se va muy por las ramas. Sí se nota. Por bueno, último, chicos, y dejo por completo el tema de function calling, les voy a enseñar una forma genérica. Esta forma genérica es con ingeniería de prompt. Es básicamente meterle la instrucción de que busque funciones directamente en el prompt. Esto funciona con Gemini, funciona con OpenAI y funciona con absolutamente cualquier otra inteligencia artificial que usen, siempre y cuando sea relativamente decente. Si es muy pequeño el modelo, va a ser destrozos, ténganlo en cuenta. Pero en general, si el modelo sabe pensar bien, va a poder hacer esto. ¿Cómo funciona esto? Creamos las mismas funciones de siempre, cargamos directamente la API key, la URL y demás. Yo ahora estoy usando directamente OpenAI. Pueden usarlo con Oyama, pueden usarlo con Gemini. De nuevo, esto es con el prompt, así que es genérico, va en cualquier lado. Yo particularmente estoy usando el 4O mini y le estoy pidiendo la pregunta al usuario, armando las functions igual que con OpenAI, igual es lo mismo que ya vimos, y en el prompt puse, eres un asistente que decide qué función ejecutar entre las siguientes. Le paso la lista y después le pido el formato. Tu formato de salida debe ser un JSON válido. Le paso un ejemplo. Si el usuario solo quiere hablar y no corresponde ejecutar ninguna función, responde con action none. ¿Está bien? Hago la petición, hago la petición. ¿Está bien? Lo pido como pedí siempre. De hecho, este parámetro lo agregué, pero no es necesario. La petición es como si fuera una conversación normal. Lo dejo por si acaso. No quiero romper el código ahora, pero realmente, insisto, no es necesario. Hacemos la petición al modelo, como toda la vida, y extraemos el JSON. Esto me va a devolver un texto. ¿Está bien? Yo voy a agarrar ese contenido y me voy a fijar qué me vino. Si me vino un action, acá fíjense, action y un dato, si me vino algo que no sea none, acá estamos, si me vino none, va a mostrar el resultado. ¿Está bien? Si no, vas a ejecutar la función. Y si no, alucinó el modelo, se inventó cualquier cosa. Lo probemos, funciona igual que los otros, solo que con ingeniería de prompt. Puede ser un poco menos preciso, porque depende del prompt. Ya no es una herramienta integrada como lo que usamos antes, sino que es una herramienta más casera. Por ejemplo, cursos son un asco. A ver si lo registra. Queja registrada correctamente. eh, quejas y acá me la registro. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Hay dudas con function calling? no, creo que entendí. Bien. Tienen el archivo este larguísimo que les acabo de mostrar subido a la plataforma para que lo utilicen de ejemplo.
¿Qué les gustaría que hiciéramos primero? Permítanme dejar de compartir primero la pantalla. Ahí está, para que me vean bien la cara. ¿Qué les gustaría que hiciéramos primero? ¿Que hiciéramos un Kahoot o que habláramos del proyecto final? Del proyecto. Me gustaría Vamos hablar. con el proyecto entonces, que sí sería más importante. Ok, de proyecto final, ¿ustedes ya hicieron algo? ¿Ya empezaron con algo o todavía no tienen ni idea de qué hacer? No, yo todavía no tengo idea. Ok, ¿el resto tampoco tienen ni idea? Yo no tengo idea todavía. No, profe, todavía no. No, no pensé en nada Bien. todavía. ¿Cómo funciona este proyecto final? Ustedes tienen que hacer una aplicación que utilice al menos una de las tres inteligencias artificiales que vimos, OpenAI, Gemini o Llama. Ustedes eligen cuál. Tiene que utilizar al menos uno de los tres sistemas de mensajería que vimos, WhatsApp, Discord o Telegram. También eligen ustedes. Y tiene que utilizar al menos una técnica de ingeniería de prompt y al menos dos herramientas de las que vimos entre la clase pasada y hoy. ¿Está bien? No hace falta que usen RAG, no hace falta que usen Function Calling. Ustedes eligen qué es lo que les conviene, pero al menos dos de estas tienen que utilizar. ¿Por qué digo aplicación? No hace falta que sea un chatbot. Sí es lo más fácil. Si ustedes quieren irse por lo fácil, que ya les queda poco tiempo, es solamente 7 días, pueden ir a agarrar Telegram, que era el más simple de los servicios, y armar un chatbot que utilice cualquiera de las tres guías, ingeniería de prompt y al menos dos técnicas de las que vimos la clase pasada y hoy. ¿Está bien? Ya con eso tienen un proyecto final funcional. Ahora, muchos de ustedes al iniciar el curso me dijeron, yo quiero hacer un sistema que utilice la IA para analizar suelo. Yo quiero hacer un sistema que utilice la IA para responder consultas médicas. Si su proyecto final no es un chatbot, pero utiliza la IA, está perfecto, chicos. Puede ser cualquier aplicación. ¿Está bien? Siempre y cuando utilice lo que vimos en el curso, está perfecto. Este curso no es un curso de chatbots. Es un curso de integración y aplicaciones de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene más aplicaciones que preguntas y respuestas. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió lo que pido? Ok, toma el Sí, silencio como un sí. eh, Ahora, o sea, ¿cómo es la tiene que ser evaluación? algo sencillo como el tema de la complejidad. Puede no ser muy avanzado, no te voy a decir que sea sencillo, no debería ser algo sencillo, si es un chatbot debería responder bien y responder con temas específicos. Debería ser algo que sea un vendedor para un kiosco, que sea un chatbot médico, que sea un chatbot que haga algo específico, que atienda una tarea específica. Entonces no va a ser simple como tal, tiene que ser útil, tiene que tener sentido. El chatbot no me sirve un chat GPT con Telegram, ¿está bien? Tiene que tener sentido. Ahora, no hace falta que se destrocen la cabeza pensando qué voy a hacer, no. Tampoco voy a pedir un nivel de complejidad demasiado grande, ¿está bien? Sí voy a pedir que utilicen lo que vimos en el curso. Con ese nivel de complejidad me alcanza. ¿Está bien? ¿Se Sí, entendió? Bien. sí. Ahora, Y si no llega a ser un chat, cualquier otra aplicación donde se utilice exactamente, la técnica. exactamente. Ahora, ¿cómo va a ser la evaluación ese día? Ustedes van a subir el código como un comprimido, ¿está bien? Lo van a subir a la plataforma en un espacio que les voy a habilitar ahora al terminar la clase, junto con la consigna que ya les di. Ese día nos vamos a conectar todos y yo los voy a empezar a llamar por lista. Los voy a empezar a ver uno por uno y les voy a pedir que me muestren lo que tienen. No hablo solamente de mostrarme el código y ya está, no. Que me pasen el usuario de Telegram, el número de WhatsApp, que me metan al servidor de Discord y lo vamos a probar, tanto yo como todos sus compañeros. ¿Está bien? Lo vamos a probar todos y me van a mostrar paso a paso cómo funciona el código. Eso de mostrarme paso a paso cómo funciona el código es para ver que no copien y peguen lo que les diga ChatGPT, que me lo hacen mucho en muchos proyectos finales. Pueden usar IA para hacerlo, no se los voy a prohibir, sería tonto prohibírselo en este curso,
es un curso de IA, simplemente sí les voy a pedir que sepan lo que están haciendo. Entonces ustedes me van a mostrar el código y yo les voy a ir haciendo preguntas. ¿Qué hace esa línea de código? ¿Para qué usas esa función? ¿Qué hace eso? Y si ustedes no saben responder, anotamos una X. ¿Está bien? ¿Por qué? No, no voy a pretender que sepan todo perfectamente, sí voy a pretender que entiendan lo que están haciendo y que sepan lo que hicieron. ¿Está bien? No van a ser preguntas muy técnicas de Python. No voy a agarrar y voy a decir, listo, ¿qué hace break? ¿Qué hace return? ¿Qué hace esta función de Python? No. ¿Está bien? No van a ser preguntas de Python. Van a ser preguntas de las cosas que vimos en el curso. ¿Qué hace esta petición? ¿A dónde estás mandando para OpenAI? ¿Por qué pusiste eso en el prompt? ¿Por qué no pusiste esto otro? ¿Qué técnicas usaste? ¿Por qué usaste esto y no esto? ¿Está bien? Ese tipo de preguntas van a haber. Preguntas de lo que vimos, de lo que yo di. No voy a pedir nada que no haya enseñado. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Esta, la consigna para el trabajo, para el proyecto final, ¿eso lo sube en la plataforma? Va a estar habilitada abajo del todo, después de todos los temas, va a haber un espacio que va a ser proyecto final, donde van a tener solamente un espacio de entrega de lo que vendría siendo un trabajo práctico, como los que hicimos hasta ahora, en donde van a poder subir justamente el archivo comprimido, el punto zip, ¿está bien? De, de su aplicación, de su chatbot, de su integración de IA. ¿Está bien? Para que quede constancia, no basta simplemente con mostrarlo acá, tiene que quedar constancia de sus proyectos finales en el instituto. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, gracias. perfecto. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Con cuántos trabajos prácticos están atrasados cada uno de ustedes? Quiero que sean honestos. Yo con ninguno. Yo, por- yo con uno, con el 4. Bien, bien. Si están atrasados con un solo trabajo práctico, no tienen de qué preocuparse. Ahora yo termino la clase y me pongo a ver la lista de los atrasados y les habilito la entrega a los que estén atrasados con uno solo. ¿Está bien? Si se atrasaron con más de un trabajo práctico, les voy a pedir que contacten con el número del instituto. ¿Está bien? En principio no podían hacer eso. No se podían atrasar con más de un trabajo práctico. Pero normalmente el instituto les suele dar una solución. No se las puedo dar yo. Les voy a etiquetar, de hecho, justamente en este preciso instante, voy a dejar etiquetado el número del instituto para los que estén atrasados con más de un trabajo práctico en el grupo. ¿Está bien? A ver si me anda el teléfono, disculpen que anda lento. Ahí está. Ahí estamos. Ese número que acabo de etiquetar por el grupo, que ya después le doy contexto a todos sus compañeros, ese número es al que tendrían que hablar si tuvieran más de un atrasado. ¿Está bien? Sé que ustedes no es su caso, lo estoy diciendo porque sé que todos los compañeros que no entraron hoy van a entrar mañana o pasado al video. Y cuando entren al video quiero que vean esta parte y que digan, ah, ese era el número, ahí tengo que ir a hablar. Si no hablan ese número de teléfono, no van a poder entregar los trabajos prácticos. Yo no les puedo habilitar la entrega a nadie que no que se haya atrasado con más de un TP. ¿Está bien? Sí, la mayoría de los que se atrasaron con trabajos prácticos fueron con el 4. Y de eso me gustaría hablar con ustedes. ¿Lo vieron difícil al tema o fue cuestión de tiempo esa semana? No, mayormente creo que yo en el caso fue probarlo. Justamente la idea era o sea, todo ese know-how que había para probarlo, después de haber pasado esa fecha ya lo tuve, porque en realidad tuve algunas complicaciones, simplemente que cuando publicaba, o mayormente cuando lo habilitaba, pero ahí en el video ya lo puse bien. Bien, Con Eh, respecto, sí, perdón. no, no, perdón, hablaba vos, no. No era por el tema de tiempo, yo pensando, sí o sí este lunes la última clase con entrega, no hay forma de que sean un par de semanas para hacer este trabajo final. O sea, yo pensando en dedicar
bastante tiempo, digamos. Sí entiendo la pregunta. En principio sí o sí este lunes. Podría intentar hablar mañana con el instituto y ver qué me dicen. Yo dejo la fecha fijada para el lunes. Si me llegaran a decir, bueno, puede ser que lo movamos una semanita más, se los voy a avisar por el grupo. Si yo no les digo nada, entonces la fecha quedó fijada para el lunes que viene. ¿Está bien? Buenísimo. Apoyo la moción del compañero, si podía ser. La verdad Bien. que estaría, Pasa estaría buenísimo, sí. en una semana complicada y pasa rapidísimo para poder recopilar todo lo que desde la primera clase hasta ahora y hacer algo más, digamos, más bien hecho, más completo. Totalmente, sí los entiendo, chicos. Lo voy a hablar mañana con el instituto porque me parece que tienen un punto válido. Si no, ni siquiera se los preguntaría, pero como me parece que tienen razón, que tienen un punto válido, lo voy a discutir con ellos. Hay que ver si por temas de cronograma del inicio del próximo curso se puede. Si se puede, yo se los digo por el grupo, yo les paso la noticia mañana y van a tener más tranquilidad. De momento la dejamos fija porque no sé qué me dirán. No me voy a comprometer tampoco a decirle sí, la muevo porque tampoco están así, pero lo intento. ¿Está bien? Gracias, profe. Estamos perfectos. Bien. Sí, yo también, justamente en el trabajo que me atrasé en el 4 fue por cuestión de tiempo, justo estoy en la facultad y tuve que presentar unos trabajos prácticos, así que eh, Bien. ahí se me complicó y bueno, sigo todavía con esa situación, así que por eso también me gustaría que dentro de las posibilidades, pero bueno, sé también el compromiso que asumí cuando adquirí el curso, así que bueno, obviamente no habría. Igual tranquilo, insisto, vos estás atrasado con uno solo, así que ya mismo te lo habilito en cuanto termine la clase. Me pongo a ver la lista de los que están con uno solo sin entregar, habilitado, problema resuelto, ¿sí? Así que vos no te preocupes. Pero a mí me sirve preguntarles esto para los próximos cursos, saber si el trabajo práctico era muy difícil o si efectivamente necesitaban más tiempo y les doy una semana más en las próximas comisiones. Entonces, gracias por esa retroalimentación. Dicho eso, ya habiendo terminado el último tema y ya habiendo aclarado dudas de los trabajos prácticos y de los proyectos finales, voy a pasar a ponerles el último Kahoot que vamos a jugar a lo largo del curso. Con esto ya terminaría la clase y pasaríamos directamente a modo de consulta. Obviamente, como siempre, hasta las 10:30, el tiempo que quede va a ser 100% consulta para ver qué dudas tengan o qué ayuda les pueda dar, sobre todo, insisto, con los proyectos finales. Si alguien ya empezó con algo, si alguien tiene una idea pero no sabe si está buena o si se puede, ahí es cuando me bombardean a preguntas. De todas formas, durante la semana también voy a estar disponible. Aproveche este segundito y les voy dando contexto a sus compañeros por el grupo de WhatsApp. Me falta uno todavía y ya largamos. Bien, larguemos con esto. Espero que disfruten el último Kahoot. Fueron ustedes tres los que jugaron creo que todos los Kahoots, así que espero que lo disfruten realmente. ¿Qué detecta NER en un texto? Entidades importantes, resúmenes, traducciones o errores ortográficos. ¿Qué detectaba NER? 4 segundos, chicos.
Bien, las entidades importantes dentro de un texto. Germán se pone primero. ¿Qué es un embedding? Imagen digital, vector de significado, correo automático o base de datos. ¿Qué era un embedding? Eso lo vimos hoy. Quiero creer que todos le pegan. Bien, un vector de significado. Depende de hacia dónde miraba, era el sentido que tenía el texto. Germán se mantiene primero. Respuesta corta, tienen que escribir. ¿Qué genera la IA en auto-tagging? Cuando usábamos auto-tagging, ¿qué era lo que me estaba dando? ¿Qué eran esas palabras que me daba? A ver, ¿cuántos le pegaron? Uno le pegó a etiquetas, uno puso solo etiqueta y hay alguien que no le llegó a pegar a ninguna. Continuemos. Martín se puso segundo. Bueno, ahí estamos complicados porque son dos Martín. Martín Q se puso primero, se puso segundo. ¿Qué podría ayudar a clasificar tickets? Resúmenes, embeddings, NER o auto-tagging. ¿Qué podría ayudar a clasificar tickets de todo esto? Clasificarlos. Y puede ser de una llamada, puede ser clasificarlos como reclamo, como petición. Ok. O auto-tagging o NER, que a la larga, si le damos vueltas, estamos extrayendo entidades, podemos clasificar según las entidades que extraiga. Ok, el otro Martín volvió a subir segundos, se están peleando entre ellos. ¿Qué hace la function o tool calling? O la función tool calling, perdón. Solo traduce textos, crea imágenes, ejecuta acciones externas o edita videos. Bien, ejecuta acciones externas, que pueden ser lo que sea. Podría haber sido una de estas tres opciones. No hace solo eso, por eso eran incorrectas. Todos suben. Puntos dobles. ¿Qué parámetro se puede definir en un resumen? Largo del resumen, formato de imagen, color de texto o idioma original. ¿Qué parámetro en el prompt puedo definir cuando pido un resumen? Bien, el largo del resumen. ¿Está bien? Continuemos. Se mantienen todos iguales. ¿Qué hace el resumen de textos? Reduce la información, agrega detalles, cambia el formato o traduce idiomas. Reduce la información, quedándose con la información más importante, con la más relevante y desechando lo que no es importante. Se mantiene todo igual. ¿Qué detecta el análisis de sentimientos? Nombres propios, fechas importantes, emociones del texto o errores gramaticales. Este es un regalo. Bien ahí, emociones del texto. Se mantienen igual, todos están subiendo. ¿Para qué sirve el auto-tagging? Organizar contenido, sumar números, buscar imágenes o enviar mensajes. ¿Para qué sirve el auto-tagging? Organizar contenido. De hecho, se utiliza mucho para redes sociales, para organizar los hashtags, los numerales, las etiquetas de las publicaciones. Entonces lo organizas no solo en tu sistema, sino afuera también. ¿Qué permite la extracción de información? Traducir textos, crear imágenes, identificar datos clave, enviar correos. Bien, identificar datos claves. Yo le doy qué datos busco y los identifique y me los da. Está empezando a tomar ventajas, Germán. No le he errado a ninguna todavía. Puntos dobles. ¿Qué frases tendrán vectores similares? Sí y no. Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? Gracias y perdón. Hola y adiós. Bien, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? Continuemos. ¿Verdadero o falso? Puntos dobles.
La IA solo genera texto, no etiquetas. ¿Verdadero o falso? Uy, 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 a ver qué ponen acá. A ver con qué se la juegan. Falso. ¿Está bien? A ver, sí es cierto que lo que está generando es texto, pero ese texto lo que representa son etiquetas, funciones, resúmenes y un montón de otras cosas. ¿Está bien? De todas formas, sí desde cierto punto de vista se lo puede tomar como que solo genera texto. ¿Está bien? Entonces, si acá se hubiesen mandado por la otra, no pasaba nada. Bien, continuamos. Cuando la IA usa una llamada a una llamada función, function calling en español. Cuando termina una conversación, cuando genera texto simple, cuando no entiende la pregunta o cuando necesita ayuda externa. Ya tengo dos que respondieron bien, cuando necesita ayuda externa. Ok, Germán se mantiene primero. Martín te está alcanzando de a poco. Nos quedan dos preguntas. ¿Para qué sirve el autotagging? Etiquetar textos automáticamente, enviar correos, buscar imágenes o traducir idiomas. Bien, qué rápido que respondieron. Etiquetar textos automáticamente. Bien. Por último, ¿qué puede hacer la IA con un embedding? Edita videos, busca por significado, crea etiquetas o envía mensajes. ¿Qué podíamos hacer con los vectores, con los embeddings? Bien, buscar por significado, que es lo que hicimos hoy. Rack. Veamos cómo quedaron. Martín, tercero. El otro Martín, segundo. Y, redoble de tambores, aunque son solo tres, no tiene mucho sentido. Germán, primero. Bien ahí, chicos. Ok. Les voy a mostrar muy por arriba, a modo de cierre, como un extra que no estaba como tal en el programa, pero que me lo habían pedido la clase pasada, cómo hacer esta búsqueda de los embeddings, este RAG, con una base de datos simple. Esto necesita bases de datos vectorizadas. Eso ya lo hace muy complicado. Las bases de datos vectorizadas son que pueden guardar vectores como los embeddings. ¿Está bien? Ahora, para eso vamos a utilizar esta librería, ChromaDB en lugar de Face. ¿Sí? Se los voy a pasar muy por arriba porque no era parte del programa. Se los estoy metiendo ahora como extra y se los voy a dejar en la plataforma. ¿Está bien? Cuando nosotros hacemos esto, básicamente estamos creando una carpeta en donde vamos a crear nuestra base de datos o buscarla si ya existe. Y estamos creando una colección. En este caso yo le llamé banco de conocimientos porque lo que quería guardar eran justamente archivos. Estoy cargando los datos para hacer el embedding. Yo lo estoy haciendo con OpenAI, con este modelo y a esta URL. Creé una función para generar el embedding y después creé dos funciones. Una para buscar adentro de la base de datos que es muy parecido a lo que habíamos hecho con Face, con la diferencia es que esto ya es diferencia de cosenos, ya es similitud de cosenos. Entonces, el resultado sí va de -1 a 1, este resultado sí no hace falta normalizar ni meternos con matemática, pero lo hace en una base de datos. Básicamente digo, voy a buscar este texto en específico, está bien, que tiene que venir como embedding, está bien. Perdón, genero el embedding acá lo busco con este código de acá, con esta cantidad máxima de resultados, que era nuestro top n, lo recorro para armar un diccionario como el que ya teníamos y lo devuelvo. Esto es muy parecido al código que ya había. Lo que se agrega acá es que tengo que tener un código para agregar cosas a la base de datos. ¿Está bien? Este código es, básicamente, voy a pedir una lista de textos para agregar. Denme un segundito. Discúlpenme, me agarró esa ganas de estornudar. Bien. Tiene que ser una lista, está bien, que va a ser qué textos quiero guardar. Voy a generar un ID único para cada texto para no guardar repetidos. Voy a obtener, a ver si ya están, si no, si ya está el ID, está bien. Y los voy a quitar a los que ya estén, eso es de nuevo para no guardar textos que ya tenga. Eh,
Bien. Y acá los vuelvo a hacer embedding. Agarro cada uno de los textos, los hago embedding, vectores, los guardo en la base de datos con el ID, el texto y el embedding, que es lo que voy a usar para comparar, y estoy devolviendo el resultado como para que sepamos si tuvo éxito o no. ¿Está bien? Y acá tienen un ejemplo de prueba. No me voy a meter en esto, no voy a hacer esto, pero es bueno que lo tengan, lo van a tener en la plataforma, por si alguno lo quería usar. De nuevo, lo mostré ahora así rápido, sé que lo mostré rápido, lo mostré muy por arriba, pero lo mostré solamente porque uno de ustedes me lo había pedido la clase pasada. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, la base de datos, ¿qué tipo de base de datos se utiliza para este? O sea, era base de datos vectorizada, dijo usted, pero como El puede tema ser con cualquier... esto es que ChromaDB es una base de datos vectorizada no relacional. O sea, es una base de datos muy rara, muy compleja, Ah, que por detrás utiliza SQLite. ¿Está bien? Fíjate, de hecho, en realidad te lo voy a volver a compartir, te lo voy a mostrar. Cuando yo lo ejecuto por primera vez, debería crear la base de datos en la carpeta que yo le di. De hecho, ya la tengo creada. Esta es mi base de datos. ¿Está bien? Esta SQLite 3. Y me creó todo esto. ¿Está bien? Por lo general es una base de datos solamente para hacer de banco de conocimiento. Si yo quiero guardar conversaciones y demás, uso otra base de datos. Nada que ver con esto. Porque esto es no relacional, esto es vectorizado, es un lío. ¿Está bien? ¿Se entiende? sí, perfecto. Pero Está el bien, gracias. código que les mostré te crea la base de datos automáticamente en la carpeta que vos le pongas Ajá, de nombre acá. ¿Está bien? está bárbaro, sí. Todo por código, diríamos. Todo por código. 100% por código. Si existe la busca, si no existe la crea. Bien. Espectacular, gracias. Son libres, chicos. Me quedo como siempre hasta el final por si me quieren consultar algo. Bien, gracias, agradecerte por el curso, muy bueno el contenido, me pareció excelente y bueno, aprendí bastante, incluso me dio ideas, como te digo, pero para el trabajo final lo estoy pensando todavía, pero me pareció muy bueno el curso. Te quería agradecer, Martín, y bueno, está muy bueno el curso. Realmente me alegra mucho que les haya servido sobre todo el curso. Siempre es el miedo que nos da en el instituto de decir, nosotros vamos a dar este contenido, pero a lo mejor no era lo que esperaban. Así que me gustaría saber, ¿era lo que esperaban cuando se inscribieron al curso o no lo era? Para mí sí, profe. La verdad que no tenía idea de casi ninguna de estas cosas. Me abrió bastante la cabeza. Por lo menos me abrió el panorama, o sea, tengo ya claro el panorama de- del camino que necesitaría recorrer si quiero ir ¿sí? para aplicarlo, digamos. Ya tengo una buena base, creo yo, después de todo este curso, así que me recibió. Me Sí, alegra mucho escuchar eso. lo mismo, profe. La verdad que nos vamos, yo por mi parte me voy con un montón de herramientas que la cual obviamente se puede profundizar, ¿no? Pero buenísimo, sí. Además, bien explicado. La verdad que siempre, siempre a disposición, diríamos, tuviste vos para cualquier consulta y sí, la verdad que, como dijo el compañero recién, eh, está bueno porque te encamina y te abre la cabeza para saber a dónde seguir. Así que sí, muy contento con el curso, la verdad. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes por llevarlo al día. Realmente no todos sus compañeros se conectaron a todas las clases. Muchos a partir de la clase 4 o 5 dijeron, listo, queda grabada. Y dejaron de entrar. Entonces, el que yo haya podido seguir con preguntas en el momento y viendo qué tal iban, es gracias a ustedes. Así que gracias a ustedes por llevarlo al día, chicos. Realmente muchas gracias. No, gracias a vos, Gracias, Nicolás, profe. y bueno, por la predisposición y por la buena voluntad y por la aclaración muy didáctica del curso. Así que el TP4 fue uno muy ilustrativo y sobre todo entender la automatización y bueno, mezclarlo con un chatbot y bueno, que responda con una IA está muy espectacular. Alegra que les gustara, chicos. Son libres de retirarse si es lo que desean. De nuevo, me quedo para responder cualquier duda que tengan. Buenísimo. Gracias, un Gracias, abrazo. profe. Muchas Nos vemos, abrazo. Profe, chicos.
Sí. Una consulta, una última consulta. No es de esto último, sino que es con NGroup. Pues a Ujú. mí me resulta, a veces me cuesta conectarme con NGroup, ya sea con, por ejemplo, ahora estaba probando antes de conectarme a la clase, hacer el chatbot. Y Ujú. bueno, que creo que era la consigna de la clase anterior y extraer datos de la conversación. Bueno, siempre, Claro. o sea, ahora me pasó y me ha pasado un par de veces anteriores que cuesta conectarme con NGroup. eh, me da el error 404 directamente, como que no funciona y no se conecta. ¿Hay alguna configuración o algo que eh, yo vi, o sea, ¿Cuándo, cuándo te da el error? ¿Cuando levantás en Group? ¿Cuando cuando levantás en Group o cuando lo haces la petición? levanto NGroup, me da bien, todo ok, Ok. el NGroup. Levanto con Fast API el código Python, Ujú. pero después no, cuando quiero conectarme con Telegram, por ejemplo, que quise probar ahora, mm, no me daba, diríamos, directamente no. El código no me da error, NGroup no me da error, sino que no hay conexión. ¿Y lo estás cambiando al webhook de Telegram cada vez que levantás en Group? Porque cambia la URL. Claro, y lo pego copio sería la URL pública, Ajá, se lo pego al punto .env. claro. Y lo que hago, yo genero un código que lo vimos en clase, que es para testear el webhook, si está conectado al Ajá. endpoint. Y ahí es donde me dice que no hay conexión. O sea Ok. que me da el ok falso, me pone, el error es el 404 y no found. Ahí es cuando te da el error. Ahí Bien. cuando me da. Entonces lo que está mal no sería en Group, sino sería la URL, debería ser al menos la URL de Telegram. Lo que te está dando el Ah, 404 e es Telegram. el bot puede ser que la URL del bot tiene algún vencimiento, o sea, un bot que yo creé en la clase en su momento, que fue Sí. allá por hace 3 4 semanas y quise volver a usarlo. Puede ser que haya caducado, lo que yo no lo usé más o algo. No debería. Te voy a pedir que me mandes captura de pantalla, obviamente no de los tokens, no de las contraseñas, Ujú. pero sí del código cuando lo ejecutes y que Ah, me bueno, vayas mostrando cómo está y en dónde te va dando el error. Así te puedo ayudar más, ¿vale? está, perfecto. ¿Lo paso Bien. por dónde? ¿Por WhatsApp? ¿O? ¿Por el grupo o por privado, Ah, como está consideres perfecto. mejor? Está genial, yo paso todo por ahí entonces. Sí, Bien. Perdón, ¿está Sí, utilizando ¿Sí? webhook? ¿Estás ¿Cómo, perdón? utilizando webhook con Telegram? ¿Estás utilizando webhook con Bueno, Telegram? sí, exactamente. Tenés que definirla en el API de Telegram, la nueva dirección del webhook. En la Sí API lo de está haciendo. Telegram. Sí. Eso es lo que le está dando el error. Ujú. Pero sí, Porque ya ahora cuando me cuando mandes haces en bien las group, capturas vemos el código. cuando haces en group te da una nueva dirección y la tenés que registrar esa nueva dirección. Claro, sí, 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 lo estoy haciendo, pero no. Lo Ah, pego, diríamos, en el punto M, pero no. Pero a está ver. perfecto, así que yo ahora envío la sí. captura. Yo creo que a ¿Sí? veces también me pasaba el error 404. O sea, conversaba bien y de golpe comenzaban a aparecer 404. Y Ajá. de golpe yo, o sea, enviaba un mensaje a Telegram y a la API de Gemini, por ejemplo. Y, o sea, usaba Telegram con mensaje, me conectaba a la API de Gemini y respondía. Y después al rato como se quedaba ahí colgado y demoraba la respuesta y aparecían los 404. Pero bueno, pero Sí, así el más o error menos. 404 es que no lo está encontrando. Entonces, No, hay alguna URL que le está fallando. Por eso digo que lo más probable es que haya algún problema con la URL de Telegram. De Eh, Telegram. Normalmente a vos nunca te van a aparecer los 404 con Ingruk, porque si no te encuentran, no te avisan, no tienen a dónde avisarte. ¿Está bien? claro. Con Ngruk te puede Mm, aparecer el error 500, que es que anda bien Ngruk, pero no se te conecta con FastAPI. Pero si no es mm, el caso, si es 404, el error no está en Ngruk, está en otro lado. está en otro lado.
Está perfecto. Bueno, entonces, bueno, profe, Perfecto. muchísimas gracias y gracias a los compañeros. No, Bueno, hasta luego, Buenas noches. compañeros, hasta luego. Gracias. Chau, Hasta luego, chau, hasta nos luego. vemos. Gracias. Una última consultita, profe, antes.